que la ciudad de Caracas se encuentre sin comida, se encuentre sin luz, se encuentre sin nada de eso. Y con todo y eso usted va al supermercado de Caracas y las colas son tremendísimas, con lo cual se puede imaginar Luis, disculpa que cómo están las te, cosas en el país. disculpa que te interrumpa. Se cayó la llamada de la transmisión. Te tengo que volver a llamar y vas a tener que hablar de eso de nuevo un momentico. Déjame. Oye, Ya recuperamos. Ok, perdón. Ok. ¿desde dónde quieres que empiece? No. No sé cuánto por ahí, desde que estabas hablando acerca de que no hay de que no hay que etiquetar el sistema o el Ah, modelo. bueno, perfecto. Esto no hay que etiquetarlo. Yo les estaba dando le estaba dando un ejemplo de que precisamente lo que tenemos es que quebrar eso, porque la situación del país ya no da para más. En una reunión hace muy poco, todos coinciden, todos los analistas coinciden que definitivamente el modelo está agotado. Tenemos que empezar a hablar de otra manera. Incluso decir que decir aquel, ¿cómo se llama? Aquel lugar común de que la mesa de la unidad democrática ya que perdió el norte, etcétera, porque estaban hablando de cosas electorales cuando no habían hablado nunca de cosas políticas. Realmente el análisis político de la situación del país no se ha hecho, ni nadie lo ha hecho, ni nadie responsable de la política dentro de la oposición se ha responsabilizado por el análisis realmente, ni siquiera por la caracterización del problema que tenemos en este momento. Cuando hablo de la caracterización, es decir, estamos enfrentando un gobierno democrático, autoritario, cubano, castrocomunista, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros? Nada de eso ha asumido la oposición formal en este país, y eso es una de las luchas por nosotros por eso. Pero una vez que uno lo caracteriza, entonces uno a partir de allí empieza a generar una estrategia para ver cómo se sale de esto. Pero como eso no ha ocurrido, que en la naturaleza los vacíos no existen. Es decir, cuando hay un vacío, en este caso el vacío de la discusión política del país no lo asume quienes deben asumirlo, tenemos que asumirlo los venezolanos o el resto del país. Es decir, nosotros tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Aquí me decían, bueno, pero es que nosotros tenemos que ir a las elecciones del 8 de diciembre, que tenemos que no sé qué cosas. No, el problema es la gente aquí no está preocupada por eso. Acaba de recibir una llamada, dice, mira, estoy en una asamblea de ciudadanos en Katia, en donde dice, mira, la gente no está ni preocupada de quiénes son los candidatos a alcalde y nada, la gente lo que está preocupada del camión a la hora que llega, de la comida y por supuesto de hasta cuándo va a durar esto. Entonces, es una situación que ha generado el vacío político o el vacío del manejo de la situación política en Venezuela, y como consecuencia de eso, pues nosotros estamos planteando esto porque creemos que esa es la salida. Primero, la discusión de los problemas fundamentales del país y ver cómo los materializamos a través de un mecanismo que está previsto en la Constitución, que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso es todo. La cosa más importante que tenemos nosotros que visualizar aquí es cuál es el modelo de país en el que queremos vivir. Y que no vuelva a ocurrir esto más. Es decir, que podamos por lo menos, caramba, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos por lo menos puedan vivir unas generaciones sin todos estos problemas. Mira, Luis, tenemos acá acompañándonos a María Teresa, a la doctora María Teresa Arias. Ella tiene unas preguntas para ti. Hola María Teresa, ¿cómo estás tú? Muy contenta de escucharte, Luis, sabiendo que tienes mucha claridad y mucho corazón para nuestra patria. Y en lo que te estaba escuchando, que quería entender, y es mi pregunta, que estamos prácticamente abriéndole las puertas a la sociedad civil, que quiere decir mayoría de venezolanos, a la Claro. gente que quiera comunicarse contigo, con el mail, con el blog que tiene, para participar de su país y de su política que quiere vivir de ahora en adelante. Que, es decir, estás haciendo un llamado para que la gente sepa decir lo que quiere, Bueno, incorporando al pueblo a la propuesta. más allá de que la gente se exprese, pues la gente se expresa, ¿no? Tanto electoralmente como de otras maneras. Lo que queremos es encauzar la discusión política del país hablando en términos políticos con P grande. En otras palabras, decir que las personas que viven en este país merecen tener un país mejor, no esto que nos ha
sea, porque no, vamos a hablar claro, quienes han realmente conducido el proceso político en Venezuela después de los primeros 40 años de democracia que tuvimos, bueno, y que yo no sé, y obviamente no serán los últimos, tendremos que recuperar la democracia, pero lo que el pacto original, digamos, el pacto fundamental, que es la constitución de 1900, que se hizo en 1961 y que duró hasta 1999, ese pacto no se rehizo, porque eventualmente no ocurrió que se renovara de nuevo un acuerdo fundamental entre los venezolanos en una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 por todas las razones que ya hemos explicado o he escrito. Es decir, no existió en 1999 un acuerdo general de los venezolanos precisamente porque el gobierno se cogió esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, estos son los lodos que trajeron esas lluvias. Pues. Entonces, la preocupación aquí es retomar de nuevo esta discusión, retomar el país que queremos y volver de nuevo a eso. Por eso es que, María Teresa, lo que estamos invitando a los venezolanos es que discutamos el país que queremos. Por lo menos ya el planteamiento que estamos haciendo, no hay ninguno, y eso de verdad que me lo han dicho varios personajes políticos y analistas, no hay ninguna otra propuesta encima de la mesa de la discusión en Venezuela en relación a cómo enfrentar el modelo que nos ha llevado hasta este momento, año, desde 1958 hasta esta parte, no hay ninguna propuesta alternativa. Es decir, ni los políticos, y cuando hablo de los políticos son los responsables de los partidos políticos fundamentales en el país, aquellos viejos y otros nuevos que vinieron en el camino, no han tenido una respuesta, sino continuar, hacer el continuismo del modelo, del viejo modelo que está en este momento haciendo agua y que está completamente agotado. Aquí estamos planteando un grupo de venezolanos nuevos en estas cosas, pues, porque yo, mira, o sea, yo desde que empecé a escribir, y otros que me acompañan, y otros que están entendiendo el problema, están preocupando, claro, de verdad. Entonces, claro, vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Entonces, esa es la discusión a la cual nosotros estamos convocando. Gracias. Bueno, Luis, una de las cosas que nos ocurrió a los venezolanos en ese proceso de descentralización, porque nosotros debemos recordar que a partir de 1990, Venezuela, más o menos 1990-91, Venezuela entró en un proceso de descentralización. No, mucho antes, en el 89. 89. Yo en ese tiempo, para darte un ejemplo, vivía en Puerto La Cruz, en Lechería. Y recuerdo cuando abrieron la alcaldía de Lechería y yo fui a tramitar un documento ahí porque ya era un municipio. Bueno, eso es un desastre. Eso es una cosa improvisada, totalmente, absolutamente improvisada. Obviamente que la descentralización y el sistema federal de gobierno que se debe implantar en Venezuela tiene que ser algo organizado para que la gente en primer lugar entienda que esa es la solución, ¿verdad? Y eso necesariamente pasa por la presentación de ese proyecto de país o de gobierno o de sistema que ustedes están proponiendo. ¿Hay alguna estructura planeada por medio de ustedes para hacer foros y discusiones abiertas para que la gente vaya entendiendo este tema y cuando este tema esté más maduro podérselo presentar a la gente y que la gente tenga algún conocimiento previo de este asunto? Yo no sé si leíste, es buena la pregunta porque me introduce a otro gran tema que nos trae. Esto no es un proyecto sencillo de presentarle a los venezolanos. Y cuando digo sencillo, en mi última entrada del blog, yo la titulé Campaña Presidencial Constituyente. Esto es una cosa que requiere prácticamente una fuente importante de recursos de organización, de vocerías, es decir, de todo lo que pasa, de lo que normalmente se hace cuando tú entras en una campaña electoral. Es decir, cuando tú entras
en una suerte de, bueno, vamos aquí la única diferencia es que el candidato no es una persona, sino es un proyecto, es una idea de país, es un sueño de país. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué sucede? Hemos estado haciendo las primeras aproximaciones para una organización. Yo estuve esta tarde haciendo una presentación a un grupo de venezolanos bien ilustres acerca del proyecto, yo lo llamo proyecto constituyente, ¿ok? Tomado como un proyecto de ingeniería, porque esto es una cosa que empieza y termina con la asamblea, con la entrada de los constituyentistas al hemiciclo del Congreso para discutir un nuevo país. Entonces, por supuesto, ahí pasan hay muchísimas cosas que hay que hacer antes de que eso ocurra. Entonces eso requiere, Cifreo, requiere de mucha plata, vamos a empezar por ahí, requiere de dinero. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que movilizar, al país explicar esto, tienen que haber conversatorios, tienen que haber asambleas de ciudadanos, tienen que haber mucha comunicación entre la gente, tiene que haber ¿cómo se llama? Si se quiere, un eslogan, o sea, todo lo que ocurre para convencer al país de que hay una nueva forma de hacer política en el país y una nueva forma de visualizar al país. Allí tú estás convocando no solamente a los venezolanos de la sociedad civil, entiendo la sociedad civil, a aquellos que no militan en partidos políticos, no, estás metiendo a los partidos políticos, solamente que no estás metiendo, no lo quiero decir de esa manera, a aquellas personas que se han dedicado a torpedear la cosa porque pretenden quedarse con las mismas ventajas que le da este sistema como está. Y por supuesto, a quienes tenemos que convencer de esto es a los venezolanos, no a los políticos. Los políticos que estén convencidos, que nos ayuden y que empujemos todos en el mismo sentido. Lo que queremos es que entre todos podamos, de alguna manera, llevarle ese mensaje a los venezolanos. Pero esto obviamente no se hace en 2 días. Esto hay que planificarlo desde el principio hasta el final. Incluso, te puedo decir, de que una vez que ya se ha informado a la ciudadanía perfectamente de esto, se le ha entregado incluso documentación, no solamente digital, sino folletos, manuales, es decir, todas estas cosas que normalmente se entregan cuando tú tratas de explicar algo. Una vez que ya tú has hecho eso, bueno, que se abra el proceso constituyente, porque pasa también por recoger una cantidad determinada de firmas para esto. Se requieren 2.800.000 firmas, o sea, yo siempre lo redondeo en 3 millones de firmas de acuerdo al último registro electoral, para hacer efectivo el llamado del 347 y 348 y 349 de la Constitución. Entonces, esto es un proyecto en donde nos vamos a meter todos de cabeza a explicar de qué se trata, cómo se come, cómo es el asunto del CNE, cómo es el asunto de la firma, porque alguien me puede decir, bueno, pero es que hicimos el firmazo en el año 2004 y el CNE nos salió con esto y lo demás allá. Bueno, esas son explicaciones que eventualmente nosotros tendremos que dar, porque lo que queremos es que todo el país en su conjunto, una gran cantidad de venezolanos, le hace 5 millones, le hace 4 millones de venezolanos, se presente y digan, mira, nosotros queremos cambiar esto, queremos que haya una constituyente, pero que también se elijan esos constituyentes de una manera transparente y siguiendo el patrón de las elecciones auténticas. No queremos que hayan escrutinios automatizados. No queremos que el CNE nos meta gato por liebre y que a la hora del té no quiera revisar unos cuadernos. En fin, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas previstas antes de entrar a recoger la primera firma. Entonces, esto es un tema largo y por supuesto complejo que hay que realizar. Ahora, ¿quién lo va a hacer, Silfredo? Eso es una buena porque hay algunos que piensan, no, pero es que eso lo tienen que hacer los partidos políticos. Mira, en estos días se recibió una carta de la mesa de la unidad, que no se ha hecho pública, por cierto. No sé si ellos, las personas que la enviaron, un grupo de venezolanos envió a la mesa de la unidad una carta que se hizo pública en relación a que ellos se involucraran en el proceso constituyente. Y ellos respondieron, la respuesta no se ha hecho pública todavía, diciendo de que
una contradicción que a mí me pareció absurda, que era de que si nosotros estábamos en un proceso de recolección de firmas, el CNE nos iba a hacer trampa, pero que teníamos que ir al proceso del 8 de diciembre porque ese proceso lo íbamos a ganar. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Tú vas a ir por el proceso del 8 de diciembre diciendo que lo vas a ganar, pero nos estás diciendo que no vamos a recoger la firma porque el CNE nos va a trompear o nos va a quitar las elecciones. Entonces, ahí hay cosas que lamentablemente, esas contradicciones que lamentablemente tienen los factores políticos en este momento, que hacen que eventualmente no se den las cosas como se tienen que dar. Y ellos son políticamente unas personas que están supuestamente, entre comillas, organizados para levantar esa firma. Mira, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Un grupo de venezolanos hemos dicho, bueno, mira, nosotros lo vamos a hacer. Ahora, tú me dirás, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer si tú no tienes organización? Bueno, sí, hemos estado en contacto con varias organizaciones locales en la ciudad de Caracas y en otras ciudades de Venezuela, en el caso del Zulia, en el caso del Táchira, en el caso de Anzoátegui, en el caso de Carabobo, en donde hay gente de la sociedad civil que está que algunos están, son militantes de la sociedad, son militantes de partidos políticos, otros no lo son, pero que a todos nos une el vaso comunicante de que queremos cambiar el modelo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es entrar en una suerte de tema de organización, estamos consiguiendo los financiamientos, las mismas personas están colocando su propio dinero para hacerlo. Tú dirás, bueno, oye, mira, esto es una cosa que es súper cuesta arriba. Sí, esto va a ser súper cuesta arriba, yo no lo digo, pero por lo menos allí puede ser que sea un sueño un loco o de unos locos diciendo que eventualmente no tendremos éxito, pero mira, yo creo que hasta ahora en lo que hemos percibido, no solamente aquí en Caracas, sino también en el interior, hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto hay que poner? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para, explíquenme? Entonces todo es lo que estamos haciendo, explicándole a la gente cómo se deben organizar para entonces en un momento determinado de tiempo vamos a la recogida de la firma y en ese momento tener el discurso político adecuado y las vocerías correspondientes para enfrentar este gobierno con democracia. Esa es la idea. Ahora, en el medio del camino que puede pasar, mira, este gobierno, o bien algunos dicen que lo pueden tumbar pasado mañana, que de repente, o que estos van como en efecto dijo Maduro, que iban a profundizar el tema rojo-rojito. Lo único que está rojo-rojito es, como decía José Guerra, perdón, no José Guerra, el otro economista muy destacado, que decía que lo único rojo que hay de verdad, son las cifras de PDVSA. Entonces, a la hora del té, lo que peor podemos hacer nosotros, quedamos de brazos cruzados a esperar que se nos caiga la casa. Entonces, lo que estamos haciendo va justamente en el sentido de organización, de organizar a la sociedad civil para hacer lo que debieron o deben hacer y que todavía están en mora de hacer lo que aquellas personas que supuestamente dicen representarnos como participantes en la situación política del país. Bueno, es sumamente interesante esto por cuanto, como bien dices tú, sobre la mesa es el único proyecto concreto que hay de un proyecto país. Ahora, de todas maneras, digamos, tú nombraste Medellín y me lleva, digamos, a razonar la situación de que de descentralización municipalizada, cosa que pudiera traer como consecuencia en las zonas dominadas por las FARC, en Colombia, por ejemplo, ¿no? Porque claro, disculpa, perdona Blanca, que te ataje. Una de las grandes preocupaciones que tiene Colombia es esa que acabas de decir ahorita, en relación al proceso de descentralización. Bueno, fíjate bien, porque la cosa es sumamente delicada. En Nueva York hubo una experiencia de limpieza de la ciudad sin tener que pasar por estos procesos. Claro está, los Estados Unidos son es un estado federal. Ahora, Venezuela tuvo la experiencia de la COPRE y nosotros en Caminos de Libertad entrevistamos a uno de sus personeros muy conocidos, el licenciado Trino Rojas, que nos estuvo, perdón, Trino Rojas, no, disculpa, Trino Márquez. El licenciado Trino Márquez de CEDICE lo estuvimos entrevistando
y por supuesto él recordó ese periodo. Recuerdo que cuando la doctora Consuelo Briceño Canelón era la directora a nivel nacional de educación especial, en el año 1981 fue el año internacional de los impedidos y ya estaban las regiones. Y en verdad ella logró hacer una gestión extraordinaria por las ventajas de esa descentralización y de la descentralización de los recursos. Pero considero que la cosa que me preocupa, porque he estado siguiendo y estudiando con muchísima atención el proyecto constitucional, es con quién, porque verdaderamente ponerle en las manos a quién le pones en las manos esos recursos. Está indiscutiblemente que en Venezuela se va a crear una situación como la que voy a describir ahorita y quizás sea un poco, tenga un contenido de hilaridad. Pero, por ejemplo, si yo pudiese ser alcalde, presidente, tener algún cargo político en las circunstancias actuales, sinceramente yo no pudiera que llamar a gobernar a mi lado, mira, mi familia. ¿Por qué? Porque ninguno ha sido corrupto, porque tengo un primo que es ingeniero que fue expulsado de una central azucarera por honestidad, entonces hasta se lo escribieron en una carta el otro. Es decir, ese con quién, porque en verdad que Venezuela significa para el mundo una, como quien dice, voltear completamente realidades, conceptos, etcétera, y es la esperanza que yo tengo, que la sangre que hemos pagado de ese genocidio físico, moral, cultural, espiritual, institucional, lingüístico, del pensamiento, pueda ser el abono de un algo completamente inédito, Luis Manuel. Bueno, Blanca, respondiendo a tu pregunta de quién le pondríamos, se la pondríamos a las personas que viven en esos sitios, pues. Es decir, obviamente tiene que ser, aquí tendría que funcionar el tema de los partidos políticos que regionalmente y nacionalmente, así como ocurre en este momento, pero referido a el tema del poder real en manos de las personas que viven en esa región. Entonces, claro, ¿qué es lo que traería inmediatamente como consecuencia de eso? De que no sería el presidente de la República, a la persona que tendrían que referirse los habitantes del estado Guárico para que le resuelvan los problemas. Tendrían que referirse a su gobernador o tendrían que referirse directamente a su alcalde o a sus concejales. Entonces, ¿por qué? Porque primero tendrían los recursos para hacerlo. Y en segundo lugar, porque la responsabilidad, no solamente desde el punto de vista de la justicia, también se descentralizaría. Y entonces allí sí operaríamos realmente como un Estado federal. Entonces, no solamente que esté escrito en la Constitución, sino que también esté operando efectivamente en la mente y en los cuerpos de las personas que viven ahí. Entonces, la cosa se cambiaría. Aquí ya no vendría a ser de que alguien allá, hay una protesta en Guayana por un problema que hay en la siderúrgica, sino que allá hay una protesta que se resuelve allá y se mata allá, independientemente de. Entonces, ahí, claro, habían programas que tienen que ver con cobertura nacional. Por ejemplo, el agua. Es un asunto que, como bien decía Enrique Comernar Retinol, el agua en todo el mundo se resuelve localmente, no se resuelve nacionalmente, en el entorno de un ministerio que lo que da es permiso y resulta ser que lo que es un tramitador de permiso para bajar de la mula un poco de gente. Entonces, ese tipo de cosas lo estaríamos trabajando de esa manera. Entonces, el país estaría más equilibrado desde el punto de vista del poder de las personas y obviamente también de la resolución y las respuestas que tienen que dar sus gobernantes a sus gobernados. Entonces, el poder estaría mucho mejor distribuido. Y por otro lado, el tema de las Fuerzas Armadas y el tema de las cosas que tienen que ver con ascensos militares y cómo estaría organizada las Fuerzas Armadas para enfrentar
el cuidado de la soberanía en un ambiente federalizado, obviamente también tendría que cambiar. ¿Por qué? Porque entonces con una Cámara del Senado que eventualmente en donde estarían representados todos los estados, habrían las discusiones de altura y de nivel para que se den las circunstancias, para que se den la discusión de los grandes problemas nacionales. Entonces, como es un modelo completamente diferente y que nosotros no hemos probado nunca porque nunca hemos sido un país federal, realmente hemos hablado de federalismo de la boca para afuera y en el papel, pero en la práctica nunca hemos sido un Estado federal. Siempre hemos tenido un dictador constitucional o un dictador sin constitución en la conducción del Estado. Entonces, como nunca hemos probado eso, entonces vamos a tener que cometer los errores que se cometen, como un poco lo comentaba Cifreo cuando se inauguró la alcaldía de Lechería. Yo recuerdo eso también, Cifreo, porque yo viví por allá. Y bueno, esas cosas, ahorita tú vas a la alcaldía de Lechería, es una de las mejores alcaldías que hay en el Suárez, pero desde el punto de vista de la organización. Que en este momento no se deciden las cosas nacionalmente, que el alcalde de Lechería no puede reparar una calle porque tiene que esperar que le bajen los recursos del Ejecutivo Nacional, que el alcalde de Lechería no puede decidir si abre o no abre una playa porque tiene que ir para el Ministerio del Ambiente. Eso es una locura. Es decir, que el alcalde de Lechería no puede decir, ni el gobernador del estado de Suárez puede decir, oye, mira, negociar con, por ejemplo, la cadena Meliá Internacional para establecimiento de un polo de desarrollo, un hotelero allí en las mejores playas que tenemos en Venezuela. Eso no lo podemos hacer porque todo ese poder está concentrado en pocas manos, y justamente de ahí es donde viene la corrupción, de ahí es donde viene toda una cantidad de cosas. No quiere decir con esto, y quiero ser muy preciso, de que no vayan a ocurrir hechos de corrupción o que no vaya, sino que los vamos a poder controlar mejor. Es decir, que habiendo un sistema de justicia que esté más concentrado en un área más pequeña, un área más específica, va a ser más difícil que ocurran hechos de corrupción de la magnitud de la cual estamos viendo ahora, en donde en estos días leía un analista internacional diciendo que aquí en Venezuela ocurría algo que no ocurre con el resto de las corrupciones en ningún otro país. Es decir, en España, para que alguien se haga rico de la noche a la mañana, es dificilísimo. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, allá no entra el chorro de plata. Por ejemplo, aquí, un individuo que está en PDVSA hace un contrato y se mete 100 millones de dólares en el bolsillo en 2 semanas. En cambio, allá la corrupción tiene que esperar un poco más. ¿Me entiendes? Entonces, aquí, cuando tenemos un sistema tan perverso de esa forma, donde efectivamente aquellos que controlan los resortes del poder son los primeros beneficiados de ese sistema tan perverso que nos perjudica muchísimo a los venezolanos, entonces son los primeros que no quieren que eso se cambie. Que no son, que llegaron, como quien dice, en alpargatas al poder, como llegó la familia Chávez, en alpargatas al poder, y resulta que son los terratenientes y los dueños del Estado de Barinas. ¿Qué es eso? Entonces, cuando uno ve eso, entonces dice, bueno, vamos a competir para meternos en esa rebatiña, en esa piñata, en donde quien agarra las cosas en el poder en Venezuela se hace rico en 2 años. Entonces, bueno, ¿y para qué vamos a hacer negocio? ¿Y para qué vamos a producir? ¿Para qué vamos a hacer empresas? ¿Para qué vamos a hacer emprendimiento? ¿Para qué vamos a meter real en nada? Vamos a meternos a políticos. ¿Me entiendes? Entonces, lo mejor de esto es de que reducimos considerablemente el asunto. Supónganse que en Caracas nosotros tengamos 30 municipios. Entonces, nosotros que anden entre 150.000 y 200.000 personas, el tamaño de los municipios, podemos tener cosas más manejables. Ese alcalde tendría muchísima más facilidad de resolverle el problema a su gente con el dinero que tenga de su propia impuestos y consideraciones especiales desde el punto de vista fiscal, y pudieran eventualmente, mira, la persona va a estar más pendiente, mira, un hueco frente a mi casa, se rompió la cañería. Es decir, todas estas cosas manejadas desde el punto de vista de la localidad, podría darle, tener un país más manejable, pues. Entonces, claro, a la concentración total que hemos hecho y que ha devenido, pues por supuesto, porque todo un sistema que se ha pervertido muchísimo más en el tiempo, llega un momento en donde la cosa colapsa, ya no se puede hacer nada.
Ya tratamos de movernos por un lado y sale culebra por un lado, sale por el otro lado, o sea, ya no está, el sistema lamentablemente ya no funciona. Entonces hay que poner otro sistema, pero es como cuando usted tiene una casa que se está cayendo y usted vive en la casa. Usted no le puede traer un plomero, porque el plomero dice, oye, mire, si yo rompo esa pared se me cae el techo. Ya llega un momento de colapso. Es decir, o dice, bueno, pero vamos a frizar el techo. No, es que si usted frisa el techo, la cosa está tan débil de que es capaz de caerse la estructura. Entonces, cónchale, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Bueno, vamos a comernos este elefante por pedacito. Bueno, tendremos que tumbar media casa, vivimos en la casa que está mejor y construimos. Y entonces cuando construyamos otra parte nos movamos a este lado. Entonces va a ser mucho más complicado hacer la remodelación. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en la intemperie. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que tenemos que la casa se nos está cayendo del techo, es decir, ya la economía, la parte social, la pobreza, la delincuencia, pues todos estos problemas gravísimos ya no los podemos resolver por cualquier lado que le metamos. Entonces vamos a tener que concurrir a un cambio de modelo estructural para ver cómo enfrentamos los problemas de los más graves a los menos graves. Bueno, Luis, una de las cosas que deben ocurrir dentro de ese cambio de sistema es obviamente, bueno, cambiar nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar para poder hacer estos cambios efectivos, pero obviamente se plantea la disyuntiva entre cómo cambio ese sistema no cambia, ¿no? O sea, quién nació primero, el huevo o la gallina? Es la pregunta que siempre queda ahí al aire y que tiene muchas discusiones porque la hemos planteado en este programa y hemos traído analistas que nos han dicho que no es posible cambiar la mentalidad si no cambias el sistema. Pero ¿cómo cambias el sistema si la gente no lo entiende? O sea, es más o menos complicado. Ahora, para poder cambiar ese sistema, nosotros tenemos que entender, y los venezolanos, un grupo grande de venezolanos, todavía piensa que las salidas electorales son el vehículo ideal para poder salir de esta situación. En tu otro artículo, que tú genialmente, en mi opinión, titulaste En Río Revuelto, tú explicas allí, ¿verdad?, que esta situación en la cual nos encontramos hoy es como un río revuelto y hay un poco de pescadores ahí que son lamentablemente los partidos políticos tradicionales y los políticos que solamente están pendientes de la carrera electoral, pero que no están ocupados, como tú bien dijiste, del asunto político y social y económico del país, que es el que va a resolver el problema al final del día. Pero me llamó mucho la atención eh, una parte de tu artículo que está en negrilla, o sea que todo el mundo que quiera leerlo puede ir a tu blog, se llama TICS Derechos Humanos, o sea, ticsddhh.blogspot.com, donde tú pones ahí, desconfíe de todo aquel que aún dice que el fraude electrónico es una tontería y no existe. Yo sé que no nos queda mucho tiempo, es un tema bastante extenso, Sí. pero es importante que tú, me gustaría que analizaras eso un momento, dedícale el tiempo que tú creas, el menor tiempo posible, para que la gente entienda que esa salida ya no es posible y por eso es que la salida constituyente es una alternativa real. Claro, ahí yo lo voy a enfocar de la siguiente manera, si puedo. Vamos a ir a un proceso electoral y no tenemos las condiciones mínimas precisas para concurrir ese proceso. Los detalles del por qué razón, por qué creemos que ya para nosotros es clavo pasado el hecho de que hubo fraude técnico electoral, están ampliamente explicadas en muchos de los documentos que yo he publicado. Y que bueno, la gente obviamente tiene que entrar, pero lo fundamental es que el gobierno, por supuesto, en aquella política de intervenir a todos los poderes públicos, incluyendo el poder electoral, se ha garantizado técnicamente la puesta, el continuismo pues, en el poder. Es decir, que ninguna elección que se haga en Venezuela
no va a ser fraudulenta hasta tanto se cumplan las condiciones fundamentales que hacen que una elección sea transparente, justa y confiable. Esos lineamientos específicos están contenidos en el documento de elecciones auténticas que nosotros publicamos en una oportunidad, lo pueden buscar en la red, pero básicamente de lo que se trata es de que tiene que haber un registro electoral confiable, es decir, tiene que estar auditado. La última vez que se auditó el registro electoral de Venezuela fue en el año 2005, lo hizo CAPEL, que es una organización de la Organización de Estados Americanos. No se hizo, y las auditorías que el CNE ha hecho han sido auditorías guiadas, es decir, lo que llamamos nosotros visitas guiadas, es decir, el RE contiene, a nuestro juicio técnico, contiene no menos de 4 millones de personas que no deben estar ahí. En segundo lugar, el tema de la automatización electoral. El tema de la automatización electoral, en donde se cambió la palabra escrutinio electrónico, es decir, se cambió el concepto de escrutinio que teníamos nosotros los venezolanos por el de escrutinio electrónico contenido en la ley electoral vigente. ¿Eso qué significa? Que usted tiene que confiar en lo que dice esa máquina. Es decir, que si esa máquina cerró y le dio una papeleta en donde decía que A ganó sobre B, usted tiene que creerse eso. Y lo que ellos nos dejaron, o la ventanita que nos dejaron, que se llama verificación ciudadana, nunca se ha cumplimentado en Venezuela en más de un 12%, dicho por los mismos protagonistas de la mesa de la Unidad Democrática. Entonces, aquí que estamos viendo, hemos estado contemplando los venezolanos, todos sin darnos cuenta que las máquinas están decidiendo quién es el presidente de la República. Eso es gravísimo, sumamente grave. Es decir, cualquiera que tenga injerencia técnica para meter y cambiar los resultados de esas máquinas será el que eventualmente tenga la posibilidad de poner y quitar presidentes. No solo poner y quitar presidentes, quitar y poner concejales, quitar y poner gobernadores, quitar y poner alcaldes. Todo lo que se elija con ese sistema perverso con el Consejo Nacional Electoral, todo eso será lo que el gobierno decida que sea. ¿Por qué? Porque tiene intervenido el Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando, por ejemplo, un analista muy conocido que se llama Fausto Mazó escribe en su columna diciendo que, bueno, todavía siguen diciendo que es fraude electrónico, etcétera, 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 sin entrar en un ápice al análisis del sistema electoral venezolano. Eso me parece a mí absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque se le está diciendo a la gente, señores, vayan para el matadero, vayan para el matadero. Es decir, lo que salga de ahí, bueno, perfecto, nosotros, ahí después te dicen que vamos a ganar el plebiscito. Entonces, a mí me parece irresponsable, después de conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral, que nosotros todavía aspiremos que vamos a ganar una elección de cualquier naturaleza con ese Consejo Nacional Electoral. Entonces, por eso es que digo, desconfíe de aquella persona. ¿Por qué? Porque ya es como decir, bueno, visto que tenemos el árbitro electoral, está vendido para el otro lado, entonces nosotros vayamos a jugar. Entonces, claro, yo no digo, ojo, aquí no estoy diciendo, señores, no vayan a ir a votar, etcétera. Eso es una decisión personalísima de cada ciudadano. Es decir, usted puede tener dos actitudes al frente de esto. Es decir, hay un poco de ladrones en el Consejo Nacional Electoral, yo no voy a votar. O, como yo soy un demócrata convencido, independientemente de que me roben el voto, yo voy a votar. Esas son las dos condiciones. Esas son dos posiciones perfectamente válidas, cuidado. O sea, yo no estoy diciendo aquí, miren, señores, como estos tipos se roban los votos, no vayan a votar. No, yo estoy diciendo eso. Yo lo que les estoy diciendo es de que ahí se están robando los votos y que como se están robando los votos, nosotros tenemos que tener una posición en relación a la caracterización de ese régimen en Venezuela. Entonces, ese es un tema muy, muy importante en relación a este tema de la cosa del proyecto país de Venezuela, porque es parte de lo que nosotros tenemos que cambiar aquí. Entonces, y por otro lado, quiero agregar a este tema electoral, para finalizar esta parte, algo muy importante. El tema de la desmaterialización del escrutinio, eso es una cosa que se está extendiendo en todo el continente. Ya en Colombia,
como un mal, como un virus, ya aprobaron la automatización del voto, particularmente con nombre y apellido. Ya Smartmatic va a ser, al parecer, la compañía que va a hacer eso allá. Entonces, esto, yo no, sin ser especialista, más especialista Renal Peñalosa que yo, acerca del tema de la intromisión del Foro de Sao Paulo y todas estas cosas, para tomar gobiernos por la vía blanda, es decir, por la vía electoral. Es decir, del izquierdismo a nivel internacional o del Castro comunismo a nivel internacional. Entonces me parece que en Colombia están viviendo ese proceso muy, digamos, de una manera muy compleja. Entonces, a nosotros nos pasó. Es decir, ahorita vamos a ir a unas elecciones en donde los partidos políticos no han dicho esta voz mía en relación a las condiciones electorales tal y cual nosotros se lo dimos para el 7 de octubre del año pasado y para el 14 de abril de este año. Entonces, como no han dicho nada, como no han dicho nada, entonces pienso que vamos a ir de la misma manera a concurrir ese proceso electoral. Y como el gobierno en este momento en Venezuela está muy interesado en el tema del desarrollo del Estado comunal, a ellos sí les ha parecido importante que esto haya que reforzarlo, en el sentido de que si se piensa, por ejemplo, ya a mí me han llegado una noticia por los caminos verdes, mira, ya se decidieron, ya se sabe que fulano de tal va a perder las elecciones en el Zulia, fulano de tal va a perder las elecciones en Caracas, fulano de tal va a ganar tal alcaldía de la oposición, en fin, hay una composición, como quien dice, de los caminos verdes, de qué es lo que va a suceder ahí. Por eso, por eso es que les insisto de que hay que desconfiar, por eso hay que desconfiar de todo aquel que dice, mira, vamos a ir a votar. Yo no digo, insisto, y quiero dejarlo bien claro, de que yo no estoy llamando aquí a la gente no vaya a votar. Lo que digo es de que si una gente va a ir a votar con ese sistema electoral perverso, debe saber que tiene que hacer algo para cambiarlo. De la misma manera, aquellas personas que no van a votar, no se va a resolver el problema igualmente. No votan, el problema electoral en términos generales y del sistema, tomando una posición pasiva. Es decir, que está bien, no vayas a votar. Eso está perfectamente claro, suponiendo que esa sea la decisión. Pero no te puedes quedar de brazos cruzados y dejar que eso sea así, porque la manera de quitar y poner personas, gobiernos en un sistema democrático es a través del voto. Entonces no es posible que nosotros nos quedemos de brazos cruzados con un sistema absolutamente pervertido como el que existe en Venezuela. Bueno, pero independientemente de las máquinas, está también la capacidad que tiene el gobierno, la incapacidad, digamos más bien, de respuestas opositoras ante las habilidades que tiene el gobierno de mover y manipular las masas con diferentes posiciones que también estás mencionando allí. Sería muy interesante que mencionaras ese tema de cómo... No, hay una cosa, claro, la capacidad que tiene el gobierno porque, perdóname, un momentito para completarte la pregunta, porque no solamente las máquinas y el fraude electoral es la situación que estamos ahora viviendo en Venezuela, que es la incapacidad que estamos viviendo de pensar, de razonar y de ver claramente que el sistema que nos está invadiendo está distorsionando nuestra capacidad de pensar y de razonar los temas políticos reales de la situación que seguiremos viviendo después de ese 8 de diciembre. Bueno, yo lo que te digo, María Teresa, es que la oposición, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades en el programa, la oposición tiene que definirse, tiene que definir con quién se está enfrentando. Yo estoy clarísimo de que en unas elecciones no solamente se están jugando los financiamientos de los partidos políticos, y también se están jugando ellos una parte muy importante de negociación con el gobierno. Yo diría que ese no es el tema. El tema fundamental aquí es eso, vamos a dejar que eso continúe pasando. Ese es el tema político fundamental que tienen que hablar los partidos políticos, o la oposición en términos generales. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos de esto, del proyecto país, del país que queremos, etcétera, nosotros no vamos a salir nunca de esta gente.
No vamos a salir. ¿Por qué? Porque no es posible, es como decir, en un ambiente completamente contaminado como el que tenemos en Venezuela, una persona pueda respirar adecuadamente. Si nosotros cambiamos el sistema, por supuesto, quienes sobreviven en un ambiente contaminado son los corruptos, son todas aquellas personas que viven del sistema. Si nosotros limpiamos el ambiente, eventualmente los primeros que se van a morir son los que viven del ambiente corrupto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pelear por ese, o luchar por el cambio del ambiente y por supuesto de la manera de hacer las cosas fundamentales en Venezuela. Entonces, eso es lo que lo que tienen que estar luchando la gente de la oposición formal. Lo que tiene que estar, y yo creo que van en buen camino, hay unos dirigentes políticos de unos partidos, yo no estoy autorizado para hablar de esto porque fueron reuniones que yo he sostenido con algunos de ellos, pero creo, o sea, estoy viendo con mucha, digamos, optimismo que hay algunos dirigentes jóvenes de los que ustedes ven en la prensa que están empezando a entender el problema. Están empezando a entender el problema. Que primero tenemos que caracterizar la cosa para establecer cuál es la estrategia de lucha en frente de esto. Eso es un paso, es como cuando una persona está enferma. Primero tienes que aceptar que estás enferma para entonces tomarte los medicamentos correspondientes para que te mejore o para que salgas de la enfermedad. Si eso no lo hacen, obviamente te vas a morir. ¿Por qué? Porque tú estás negando tu condición de enfermedad. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita y es lo que mucha gente, no solamente yo, muchos de los que empezamos a hablar acerca del tema técnico electoral desde hace 2 años para acá, empezamos a decir, oye, miren señores, ustedes hasta que me convencí, yo no me había convencido, eso se lo confieso, que en la primera de cambio yo lo que creía era que ellos no sabían. Se lo digo de una manera muy ingenua, cuidado. Es decir, yo pensé que estas personas, bueno, pero ¿quiénes son las personas que están manejando el tema técnico electoral de la Mesa de la Unidad con el gobierno? ¿Será que no saben esto? ¿Será que no saben aquello? Entonces empecé a escribir acerca del tema técnico, pues eso es lo que yo sé o sabía. Entonces, claro, empiezo a preguntar cosas precisas en relación a la sistematización electoral, a la transmisión de datos, a la auditoría, a cómo se cuentan los votos, a la cosa de los escrutinios. Y cuando empiezo a darme cuenta que en realidad los tipos saben más que yo eso. Claro que lo saben, pero lo saben de una manera, como quien dice, cómplice. Están siendo cómplices de un sistema electoral perverso y nos están llevando a los venezolanos todo el tiempo por la vía electoral cuando saben que realmente el gobierno no va a salir por esa vía. Entonces, bueno, si sabemos que el gobierno no va a salir por la vía electoral porque se han robado las elecciones y la prueba más fundamental la tenemos el 14 de abril, entonces nosotros estamos planteando el tema constituyente. Entonces ustedes me preguntarán, bueno Luis, pero entonces vamos a recoger la firma y se la vamos a entregar al CNE. No, lo que vamos a hacer es que vamos a convencer a los venezolanos, que algunos no están completamente convencidos, de que tenemos que cambiar este sistema de cosas, a recoger su voluntad en una firma, en una manera extensa, y solicitar, no solamente al país, sino también solicitarle a todos los poderes constituidos, no solicitarle, ordenarle, porque es básicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia del año 99, que el poder originario le ordene al poder constituido que se cuenten los votos de una manera determinada y que además se establezcan los procedimientos adecuados para que esa constituyente se dé de la manera más limpia y de la manera más ordenada posible. ¿Qué eso es un sueño? Bueno, vamos a ver. Cuando yo tenga en el bolsillo 4 o 5 millones de firmas, entonces les digo si se ha podido o no se ha podido. ¿Por qué? Porque entonces ahí tendríamos toda la comunidad internacional a favor de los venezolanos, de la sociedad civil o aquellos que hayan levantado esa firma, para que se hagan y que hayan observadores internacionales y vean, bueno, sí, en efecto, porque eso es lo que permitió el gobierno. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos a hacer una constituyente de todas, sin toda esta trampa electoral que el gobierno ha montado para todas las elecciones. Entonces, yo creo, de verdad, mismo que eso lo podemos realizar. Blanca. Bueno, realmente tienes razón en eso. Nosotros tampoco desde Caminos de Libertad queremos llamar a la gente a no votar o a decirle vaya a votar simplemente. Recordemos que para
las elecciones de octubre sacamos un comunicado diciendo ir a votar desde la resistencia y como resistencia propositiva no violenta, también con tu participación y presentamos a la MUD un documento de propuesta de primaria, pero indiscutiblemente el organismo no sirve, no ha dado las respuestas necesarias y como quien dice, caducó. Ahora, en realidad, el país está fundado sobre una inconstitucionalidad, porque esa constituyente del 99 nos lo explicaron muy bien a algunos abogados constitucionalistas que entrevistamos hace tiempo, de lo írrito de esa situación. Por lo tanto, el país entero vive en esa circunstancia. Hay un lema, el lema paneliano que dice justamente masacre de constitución, masacre de pueblo, y eso lo estamos viviendo realmente. Ahora, probablemente sucede que la política en Venezuela, que no sé si realmente, como dices tú, se necesita política con la P mayúscula, una política de más altura, de todas maneras va detrás de la gente. Y quizás sí hay madurez en Venezuela y de hecho ya el equipo que tú estás formando pues lo revela. Nosotros como Airesden pusimos el Cambiemos Nosotros y esa propuesta hace parte de eso. Pero digamos, ¿es factible lo que ustedes están proponiendo? ¿Puede definirse, por ejemplo, como una política económica social altamente competitiva en sus constituciones, en una de sus partes? Porque, por ejemplo, hay estados que tienen menos recursos, por más que todo el país es rico y en cada estado, es decir, el país tiene modalidad. Esa distribución de las riquezas en este proyecto constitucional, ¿cómo es? Bueno, básicamente de lo que se trata, en primer lugar, es de que esa regionalización obviamente le dé a cada uno de los estados la posibilidad de manejar sus propios impuestos, ¿ok? Y sus propios recursos e invertirlos sabiamente dentro de los límites de sus estados o regiones. Ahora bien, ahí, por supuesto, eso trae también otra consecuencia interesante. Por ejemplo, el tema del turismo o el tema de cualquier otra de las inversiones que internacionalmente o nacionalmente se puedan empujar para la creación de riqueza en cada uno de esos estados, también estaría abierta para los gobernantes de esas circunscripciones. Entonces, no solamente el tema petrolero o la riqueza petrolera, que cada vez es menor, no solamente porque destruyeron la industria petrolera, sino porque los países industrializados están haciendo cada vez un uso más eficiente de la energía y, por lo menos en el caso particular de los Estados Unidos con el plan de Obama 10 años, indica que dentro de 6 años o algo así, no mucho tiempo, ya ellos empezarán a sustituir las importaciones que provienen de Venezuela, en particular porque las importaciones que provienen de Venezuela tienen una característica que deben ser procesadas en los Estados Unidos por plantas especializadas que son las que tiene Citgo. Y ahora, lamentablemente, esta gente parece que está negociando Citgo. Entonces, cosas como esa nos ponen a nosotros en un panorama petrolero muy, muy, muy sombrío en los próximos años, aun cuando tengamos la recuperación de la industria. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con este país a los efectos de poder hacer esa distribución de la riqueza. Porque cuando habla uno de distribución de riqueza, Blanca, se supone que esa riqueza la produjo alguien. Ahora resulta ser de que como nosotros siempre hemos vivido una renta petrolera, producto de algo que nosotros no producimos, eso es lo que ha devenido en todos estos problemas que tenemos en este momento. Por eso Pérez Alfonso decía que ese era el excremento del diablo. Entonces,
Yo siento que en este momento, si nosotros ponemos las condiciones que serán necesarias, más no suficientes, pero las condiciones básicas para que un Estado se desarrolle, inmediatamente ese desarrollo va a venir dentro de las mismas fuerzas productivas de cada una de las regiones. Entonces, esa política económica de la cual tú comentas, necesariamente tendrá que venir a nivel nacional, pero también a nivel regional. Entonces, y eso vendrá como consecuencia de que tú tienes la posibilidad de poderlo realizar. Es decir, que estén dadas las condiciones no solo constitucionales, sino económicas y de libertad económica para poderlo hacer. Nosotros teníamos las libertades económicas suspendidas desde el mismo momento de que se promulgó la Constitución de 1961. Y en 1989, cuando se le entregan las competencias a los gobernadores y alcaldes, no se les entrega de igual manera ninguna de las atribuciones económicas que necesariamente tenían que tener para desarrollar su Estado. Sin embargo, si ustedes se acordarán, y se lo dije esta mañana, lo conversamos esta mañana con Osvaldo Lórez Paz, él logró muchísimo con el tema de los puertos y aeropuertos. Hizo muchísimo porque fue el primer gobernador electo en el Zulia. Entonces, muchos gobernadores que fueron eficientes, como el caso Osvaldo, pero otros que no fueron tan eficientes. Y justamente de ahí es de donde viene la cosa. Yo creo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, que en Venezuela las mejores playas que existen en el Caribe están en el estado Sucre. Esa es mi opinión muy personal y muy regionalista. Están en el estado Sucre. Y en la costa, en lo que es la frontera Anzoátegui con el estado Sucre. Supóngase ustedes de que exista una inversión 1.000 millones, porque es que una vez que existan las condiciones, eventualmente vienen las inversiones al país. Que se hagan, yo recuerdo el famoso proyecto Paria, que fue detenido por el Ministerio del Ambiente porque la idea era, no sé si ustedes se acuerdan, del que el Club Mediterráneo quería hacer una inversión 1.000 millonaria en la costa de Cariaco. Entonces los tipos, bueno, claro, ahí había unas condiciones que tenían que ser cuidadas desde el punto de vista ambiental, pero ellos estaban dispuestos a poner la plata, toda la que fuera necesaria para generar un polo de desarrollo turístico en ese sitio. Solamente con esa condición, el estado Sucre sería uno de los estados más ricos de Venezuela. Y ahorita es uno de los estados más pobres. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno le da de todo. Cuando uno va a cualquier otro país de la costa, por ejemplo, que yo he ido con María Teresa y a Puerto Rico. Puerto Rico, a mi modo de ver, y por supuesto, con todo el respeto y el cariño que te tengo, no le da por la pata a Margarita. Claro, pero... Mira, ya te iba a decir precisamente que eso lo ha generado este sistema. No, claro, no es que entonces, siempre fueron así. ¿cómo es posible, para terminar la idea, no, es simplemente para echándote broma. No, venga, porque no has ido a Culebras, no has ido a Luquillo. Sí, sigue. Ajá, Luis. Sigue, Luis. Aguas profundas, a donde calen los famosos cruceros que vienen por el Caribe. No es posible, no ha sido posible que se construya un puerto de agua profunda de Margarita. Entonces, bueno, escucha una cosa, Luis. En el año 1992 yo trabajé en una compañía que se llamaba The Continental Company, que fue la que construyó Mare Mare. En los canales de la Américo Vespucio y Lechería. ajá. De esa gente era el brazo hotelero de Carnival Cruise Line. En la entrada, al lado donde está el terminal de ferries, ahí se iba a construir un muelle de crucero de aguas profundas para que los barcos, en principio los barcos de Carnival vinieran y después fuesen llevados esos huéspedes a los hoteles, al complejo hotelero que suponía Mare Mares iba a desarrollar, que el Hotel Mare Mares era una primera parte. Eso no se pudo hacer gracias a el Estado centralizado que hay en Venezuela y que obviamente para poder desarrollar en esas condiciones un desarrollo de esa magnitud, bueno, suponía
gran cantidad de dinero que tenías tú que mojarle a todo el mundo para poder que te pudieran aprobar un proyecto que iba a beneficiar al Estado Anzoátegui de una manera impresionante, brutal. Claro, y eso por eso es que yo digo que nosotros los venezolanos no tenemos el derecho de no ser optimistas. No, nosotros tenemos todas las condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos todo lo... Mira, yo creo que ¿cómo se llama? El creador, cuando hizo este país, tenía que equilibrar todo lo que había dado en naturaleza y en bonomía humana de los venezolanos, coño, poniéndonos esta clase política horrible que hemos tenido y lo balanceó de esa manera para que nosotros, oye, no pudiéramos, pero yo creo de verdad que de verdad, eso se lo digo en son de chanza, pero realmente nosotros cambiando fundamentalmente las reglas de juego, cambiando el modelo, lo, la misma manera como está organizada la cosa, necesariamente nos llevaría a otro tipo de clase política. Entonces, ¿por qué? Porque la que tenemos en este momento no es más nada que la resultante del modelo que tenemos. No sé si me explico. Sí, no, Entonces, al cambiar las reglas de juego, al cambiar de cómo, obviamente, claro, ahí se recompondrían las cosas políticas en todo el país y por supuesto tendríamos otros problemas, pero no los que tenemos en este momento. Bueno, Luis, como tú bien sabes, ¿verdad? Porque tú eres un hombre de televisión y de medios de comunicación también, el tiempo en esto es el peor enemigo que uno tiene, porque cuando la conversación se pone más rica y más didáctica es cuando uno se tiene que despedir. Bueno, bueno, muchísimas gracias una vez más, Luis, por tu amable atención a nuestra invitación y siempre estar dispuesto a proponer aquí temas interesantes y útiles que de seguro quien está escuchando encontrará en ellos o ha encontrado en ellos razones para seguir teniendo fe en primer lugar en nuestro país. Segundo, razones para seguir luchando porque nosotros tenemos un gran país. Lo que tenemos es que cambiar nuestra forma de cómo lo administramos y cómo lo desarrollamos y que de seguro nuestras próximas generaciones tendrán la oportunidad de ver ese país que todos soñamos hoy y que de pronto no iremos a ver nosotros, pero seguramente ellos sí. Muchísimas gracias por la participación y por tu colaboración siempre sensata, oportuna y efectiva. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y verdad, estoy a la orden para cualquier cosa que ustedes tengan a bien discutir, siempre y cuando pueda ser de ayuda, por supuesto. Ok, muchas gracias. Claro que sí, Luis, seguramente que sí. Dios te bendiga. Gracias, Luis. Bueno, les recordamos a nuestros radiocacerolazos de oyentes que tenemos un correo para hacer comentarios de estos temas y es airesven@gmail.com. Bueno, y como el lema de ese correo, cambiemos nosotros, tiene que ser nuestro próximo motus, cambiemos nosotros. Si no cambiamos nosotros, no vamos a poder cambiar el país. Y no es una cosa muy complicada, no es una cosa que necesita una ecuación astronómica ni física cuántica para poder lograrlo. No es una cuestión solamente de detenerse a pensar qué es mejor para nosotros como país. Y seguramente en ese simple análisis, ¿verdad? Y con fe y amor en nuestro país, nosotros vamos a conseguir que sí, es más difícil, es un poquito más difícil no tirar la basura por la ventana, pero a la final, a la larga, nosotros vamos a tener un país más limpio. Es verdad que es un poquito más difícil no tirarnos las de vivo y colearnos en una cola, pero vamos a tener un país más ordenado y así sucesivamente. No es más fácil tracalear de pronto, nosotros necesitamos dinero, todo el mundo lo necesita, pero si nosotros somos honestos, ¿verdad? Y alguien nos da un vuelto de más y nosotros lo devolvemos, ese granito de arena se multiplica y se convierte en un factor
engrandecedor para nuestro país y para nuestro espíritu. Nosotros tenemos que cambiar y tenemos que recordar siempre que Cristo ya no está en la cruz. Cristo vive para todos nosotros y está en nuestros corazones. Dios es la mejor guía para que nosotros seamos los mejores ciudadanos. Denos esa oportunidad y veremos cómo nosotros haremos milagros con ese país maravilloso que Dios nos entregó en las manos y que desafortunadamente hasta ahora no lo hemos sabido aprovechar, pero estoy seguro que esto que nos ocurre hoy en Venezuela nos va a servir siempre como recordatorio de que no debemos hacer para estar en una situación como la que estamos hoy. Mientras tanto, yo les invito a que el próximo jueves nos acompañe en esta ventana en Radio Cacerolazo TV, en su programa Caminos de Libertad, donde seguramente nosotros nos esforzaremos al máximo para decir la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Mientras tanto, cuídense, que Dios me los bendiga, que disfruten su fin de semana y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Chao. Gracias, Laura. Dios los bendiga. Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola.